Este contenido es divulgativo y de concienciación en tecnología y ciberseguridad. Los ejemplos y conversaciones buscan entender riesgos reales para poder prevenirlos. No se ofrecen instrucciones para realizar actividades ilegales ni asesoramiento profesional individualizado. Las opiniones son generales y no garantizan resultados académicos, laborales o económicos. Se recomienda actuar siempre de forma ética, responsable y conforme a la legislación vigente. Pues empezamos un par de minutitos antes. Pues lo primero, muchas gracias por venir, muchas gracias a los organizadores del evento. La verdad es que siempre es una maravilla compartir con gente, además con gente que estáis estudiando, que estáis buscando la carrera profesional. A lo mejor yo no soy buen ejemplo, no sé si han escogido bien, pero vamos a ello. Yo soy Luis Fraile, me podéis localizar por Twitter con @lfraile. Y bueno, veníais a ver algo sobre el perfil de DevOps, sobre el encaminar el DevOps, y lo primero que os digo es el DevOps ha muerto, ¿vale? Pero a la vez, larga vida el DevOps. Entonces, voy a contaros un poco desde mi experiencia como DevOps y antes como desarrollador, aunque ahora me dedico más a DevOps, cómo veo yo el perfil de DevOps, pero sobre todo, cómo veo el encaminamiento, cómo veo el futuro de este perfil, porque hay muchas cosas cambiando en cuanto a DevOps, ¿vale? Entonces, lo primero es ver de dónde viene el perfil DevOps original, ¿vale? El perfil DevOps original, los que llevamos muchos años en esto, lo hemos vivido y éramos los desarrolladores. Yo, por ejemplo, siempre he sido o me he considerado a mí mismo desarrollador, ¿vale? Que les pasábamos las cosas a la gente de infraestructura y realmente lo que había aquí era un muro, había un silo y lo que teníamos era que teníamos releases muy dolorosas. Es que ha habido un cambio de REN, entonces a lo mejor alguno esperabais lo del cloud, ¿vale? Entonces había releases muy dolorosas, había mucho trabajo manual y feedback tardío, es decir, cuando nosotros dábamos el código, cuando nosotros dábamos la aplicación para desplegar y para que eso vaya a producción, porque desplegar no necesariamente quiere decir ir a producción, ¿vale? Tardábamos mucho en recibir el feedback y sobre todo era muy doloroso, había muchos silos de comunicación. Entonces aquí surge la figura de DevOps, pero para mí la figura de DevOps, aunque muchas veces hablaremos de lo del perfil DevOps y ahora lo comentaré, realmente no es una figura como tal, o no debería de ser una figura como tal, no deberíamos de pensar en nosotros mismos como yo soy el DevOps, ¿vale? El DevOps es un tema cultural y lo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos, ya sea como DevOps, ya sea como Platform Engineering, que hablaré después, ya sea como SRE, lo que nos tenemos que centrar, para mí lo más importante, de hecho, si os dijese de las slides que tengo hoy, de las más importantes, es esta, ¿vale? Al final DevOps es entregar valor rápido y fiable. Y aquí entramos todos, entra la gente de Cloud que ha estado hablando un momento, hablaréis ahora con Full Stack, hablaréis de desarrollo, hablaremos de operaciones. Entonces lo que tenemos es que automatizar, tener ciclos de feedback, tener mejora continua y realmente esta frase que tenemos aquí es de Donovan Brown, que es un ex empleado de Microsoft que se retiró, ¿vale? Y lo definía muy bien cuando hablábamos con él y él decía, DevOps es la unión de procesos, personas y productos, porque también usaremos productos, ¿vale? Aunque muchas veces se tiende a no hablar de productos, pero también usaremos productos, para habilitar la entrega continua de valor, ¿vale? Y la entrega continua de valor a nuestros usuarios finales. Entonces, primer mindset que tenéis, o primera mentalidad, perdonad que haya colado la palabra en inglés, que tenéis que tener como DevOps. De lo que se trata es de entregar valor, ¿vale? Y todo lo que tenemos que hacer es pensar los mecanismos que podemos usar para entregar valor. Ya sea si soy de operaciones colaborando con el desarrollador, cómo está la observabilidad de esto, cómo vamos a monitorizar, cuáles son los puntos clave. Si soy desarrollador, oye, ¿esto dónde va a ir entregado? ¿Va a ir a una nube? ¿Va a ir a una estructura, a una infraestructura on-premises? ¿Dónde lo vamos a tener esto? ¿Vale? ¿Cómo te lo voy a dar para que lo puedas operar, para que se pueda desplegar? Entonces, tenemos ahí muchas cosas. ¿Por qué? Porque si hablamos del perfil DevOps, estamos situando todo ese peso en un perfil, ¿vale? Que puede ser una única persona, con lo cual tendríamos un boost factor de 1. No sé si alguno habéis oído hablar cuando habéis estado estudiando del boost factor. El boost factor es, imaginad que todo el equipo va en un autobús, Dios no lo quiera, hay un accidente. Si hay una persona de esas que, como resultado del accidente, se coge una baja de 3 meses y tenemos después problemas en la entrega, es que tenemos un boost factor de 1. Tenemos una persona que es imprescindible. Mi consejo, no os hagáis nunca imprescindibles, porque si os hacéis imprescindibles,
Cuando os vayáis de vacaciones, seguís siendo imprescindibles. Cuando os hacéis imprescindibles, si estáis de baja, seguís siendo imprescindibles, ¿vale? Y os van a llamar. Entonces tenemos que trabajar siempre con la mentalidad de que, oye, que no tengamos dependencia de héroes. Con lo cual, la realidad del perfil DevOps, o lo que se hablaba antes del perfil DevOps, para mí es más una persona pegamento. No quiere decir que no haya que tener personas DevOps o que no podáis ser personas DevOps o ingenieros DevOps, pero lo que tenemos que pensar es que yo, si voy a tener ese perfil, lo que tengo es que hacer de pegamento para que todas las partes del proceso, Dev y operaciones y seguridad, porque ya también se habla de DevSecOps, estemos pegados y estemos con un único mindset. Ayudar a todos a colaborar, ¿vale? Y esto vemos que tiene muchas cosas, porque tenemos que saber de CI/CD, integración continua, despliegue continuo, tenemos que saber de IAC, Infrastructure as Code, infraestructura como código, tenemos que tener mucho tema de herramientas, pero ahora, si nos vamos un poquitín a futuro, lo que se está hablando mucho es de ingeniero de plataforma, ¿vale? Si yo tengo que pensar, o sea, para mí DevOps, por resumir un poco antes, tema cultural. Si yo tengo que pensar en una persona a día de hoy y a futuro que vaya a hacer ese rol de pegamento, ingeniero de plataforma, ¿vale? El ingeniero de plataforma va a ser esa persona que nos va a ayudar a hacer que todo lo que es la cultura DevOps se pueda implementar bien. ¿Y qué es los skills que vamos a tener? Y ahora hablaremos del ingeniero de plataforma. Si hablamos desde una perspectiva de desarrollador, ¿vale? De la parte Dev, tenemos que tener, por supuesto, muy controlado o perfectamente controlado el manejo de herramientas tipo Git, revisiones de código, pull request, todo lo que es el flujo del desarrollo para que cuando algo llegue a una rama principal o cuando algo esté listo para desplegarse en producción, esté listo y haya pasado por todos los checks que tengamos que pasar. También saber de cómo lo vamos a construir. Y aquí no estoy hablando de herramientas, no te estoy hablando ni de un GitHub, ni de un Jenkins, ni de un Azure DevOps, ni de nada. Tenemos que tener los conceptos de cuál es la integración continua, cómo tiene que funcionar, cuáles son los pasos, linting, pruebas, automatización de generación de, por ejemplo, sets de datos, un montón de cosas que podamos tener. También ya, y esto es algo que yo que también llevo unos cuantos años en esto, antes no se llevaba tanto, seguridad, ¿vale? Antes la seguridad era algo que venía después, podríamos hablar de un paradigma que es el shift left on security, el mover la seguridad hacia el desarrollador. Oye, parece mentira, pero yo todavía sigo encontrando cuando veo a determinados clientes secretos, ¿vale? Cadenas de conexión de una base de datos, una contraseña de una base de datos hardcodeada en un repositorio de código fuente. Dependencias que no, por ejemplo, de Node, que no se han actualizado en literalmente años y que tienen vulnerabilidades por todos sitios. Si estáis un poco al día del tema de seguridad, sabéis que las vulnerabilidades es algo que está constantemente saliendo. Entonces, como desarrolladores, también nos tenemos que preocupar de actualizar nuestras dependencias, de tener cuidado de no meter secretos en el código. Y la última pata, y una de las más importantes, observabilidad. Cuando estéis desarrollando y queráis tener una mentalidad DevOps, esta es importantísima. ¿Cómo voy a hacer la observación de este código que estoy desplegando? Y cuando hablo de observación, no penséis solo en consume mucha CPU, consume mucha memoria, va lento, va rápido. No. ¿Cómo observo que el objetivo de negocio se está cumpliendo? ¿Cómo después yo en base a unos logs puedo saber lo que está fallando y lo que no está fallando? Y fallar no es pantallazo azul o que se revienta todo. Fallar es que el usuario no consiga hacer lo que quiere hacer, ¿vale? Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. También tenemos que tener esa mentalidad de observabilidad. Como lo veis ya, aquí simplemente para la parte del DevOps y que todo Dev debería saber, ya tenemos chicha para estudiar mucha. Si hablamos de la parte del Ops, también hablamos de otra cosa. Infraestructura como código, mecanismos tipo Terraform, Bicep o simplemente llamadas a CLIs y a APIs para poder automatizar mi infraestructura. El despliegue automatizado, que va muy en línea con el CI, ¿vale? Aquí en vez de hablar de integración continua, vamos a hablar de cómo se puede desplegar esto, pero aquí también entra el desarrollador, lo que decíamos, DevOps, cómo el software se va a tener que desplegar. Networking, temas de gestión de identidad, no tanto identidad hablando de los usuarios de las aplicaciones, sino la identidad de qué identidad tienen los recursos que desplegamos a la nube, cómo van a interoperar, qué permisos va a tener determinado contenedor para acceder a determinada base de datos, ¿vale? Y operación. Si miramos la slide anterior, hablábamos de observabilidad.
yo cuando le dé al ingeniero de operaciones mi código como desarrollador, también le tengo que decir, oye, este es el tipo de logs que tenemos, este es el tipo de alertas que tenemos, este es el tipo de métricas que tenemos, y la gente de operaciones tiene que tener el conocimiento para poder hacer el seguimiento de eso. Con lo cual, veis que muchas de las cosas se están solapando, y luego sí tenemos cosas tipo Docker básico y contenedores, que eso lo tendremos en ambas. ¿Por qué? Porque casi todo lo que vayáis a ejecutar en breve va a estar en contenedores. Entonces, contenedores va a ser algo que tenéis que hablar mucho de ello. También luego vamos a otra parte. Muchas veces cuando voy a sitios, ya profesionalmente, con clientes, te dicen, bueno, pero esto lo desplegamos en la nube y como en la nube no me tengo que preocupar de tirar el cable de red o de los switches, esto va fino. Sí, la nube está muy bien, nos da muchos servicios manejados que no tenemos que, o no necesitamos muchas veces saber qué es lo que hay por debajo de ello. Pero ojo, nos está ocultando mucha complejidad. A poco que tengáis que hacer una auditoría ISO 27001, os van a preguntar de lo que hay por aquí debajo. A poco que tengáis un problema en producción, si no controláis la parte que está aquí debajo, el networking, la gestión de usuarios, el cómo se está haciendo el compliance, si los datos están encriptados o no, cómo está funcionando todo eso, si no tenemos esto muy bien controlado, esto realmente va a ser una caja negra que os va a traer más problemas que soluciones. Os va a traer la solución en el corto plazo porque es muy fácil ponerlo a ejecutar, pero en el largo plazo, cuando tengáis un problema, tenéis que saber de esta parte también, ¿vale? También, cuantos más cambios, más necesidad de guardar raíles, ¿vale? Yo es muy fácil, digo, bueno, hago una aplicación, no me paro mucho el tema de observabilidad, no me paro mucho a ver cómo ejecuta, se la paso al de operaciones, tampoco le digo nada, el de operaciones despliega ese contenedor ahí y de repente el Managed Service que tengo de base de datos empieza a consumir recursos como si no hubiese un mañana. Eso se traduce en pasta, directamente. O sea, cuantos más recursos consumes, más dinero tienes que gastar. Vas a tener un problema si no entiendes bien todo esto. Entonces, otro conocimiento que tenemos que tener para DevOps o para un perfil DevOps, oye, sí, la nube ayuda, pero no podemos obviar la complejidad que tiene. Y aquí ahora ya vamos un poco, hemos visto lo que deberíamos de saber como Dev en DevOps, lo que tendríamos que saber como Ops en DevOps. Hemos visto que tenemos una nube de la que os han hablado antes, no sé si habéis estado en la charla de Iván, que nos puede ayudar, y yo os decía, pero el mercado se está moviendo muy rápido y se está moviendo, por ejemplo, a paradigmas como el Platform Engineering, ¿vale? ¿Qué es el Platform Engineering o el ingeniero de plataforma? Que es algo que si os atrae el mundo del DevOps probablemente os atraiga. Es un perfil en el que nosotros antes, todo esto de lo que os he estado hablando de DevOps, ¿qué lo hacía? Pues los devs lo hacían por su lado, los ops lo hacían por su lado, luego lo ponían en común, trabajaban juntos, pero era un camino en el que partías mucho de script custom y dentro de un equipo unos lo hacían de un modo, otros lo hacían de otro. Si ya hablamos dentro de una compañía, un equipo lo hacía de un modo, otro equipo lo hacía de otro, había mucho cambio. Ahora se habla mucho de Platform Engineering, que lo que es, oye, la gente que construíamos los mecanismos de DevOps, los que hacíamos de ese pegamento, ¿por qué no generamos fórmulas reutilizables para dar a los equipos y decir, oye, mira, no, aquí un despliegue end-to-end o una observabilidad end-to-end en este equipo o en esta compañía lo hacemos así? Y te doy ya cosas como plantillas de repositorios, te doy entornos efímeros donde puedas probar todo esto con una serie de scripts ya prefijados que está construyendo un equipo de Platform Engineering que hace lo que haría ese pegamento, ¿vale? Estamos construyendo los guardarraíles, estamos construyendo los módulos de infraestructura como código, todo eso, el equipo de Platform Engineering se lo da a los equipos de desarrollo que tienen que tener esa mentalidad DevOps. ¿Y qué es lo que conseguimos? Mucha mayor productividad, muchísima mayor rapidez a la hora de implementar esa estrategia DevOps. Por tanto, un pasito más allá de DevOps y de la cultura DevOps, Platform Engineering, ¿vale? El poder conseguir ese autoservicio y también una cosa que pongo aquí importante, sin tickets. Vosotros si lo estáis estudiando todavía no lo habréis vivido mucho, a no ser que lo hayáis vivido ya en alguna empresa de prácticas o si alguna estáis trabajando. Pero los que llevamos también unos añitos aquí, ¿cómo funcionaba muchas veces esto? No, necesito un entorno, veo algunas risas de los que más o menos somos de la quinta y saben a lo que me refiero.
necesito un entorno nuevo para esta aplicación. No, no, tienes que escribir un ticket en una herramienta que se llama ServiceNow, entonces ese ticket se manda a otro responsable que revisa si eso está acorde con las políticas de compliance, que no son una plantilla de código, sino son un documento Word de 1000 páginas que nadie se ha leído y que no había ChatGPT para que nos lo leyese, sino que nos lo teníamos que leer nosotros. No, mira, es que aquí el nombre que has puesto no puede tener guiones bajos, te lo tiro para atrás. Otra semana a hacer compliance y a hacer un montón de cosas. O sea, lo que queremos es, yo quiero llegar a un sitio, me creo un repositorio, ese repositorio tiene ya todas las plantillas de lo que necesito, me pongo a aportar valor en lo que yo más aporte valor, en la infraestructura, en el código, en donde sea, en las dos cosas a la vez, ¿vale? Y yo me aseguro que después eso, cuando se va a desplegar, como estoy usando todo el set de recursos que me han dado, todo eso se va a poder ejecutar, pero claro, todo esto no se construye solo, se construye con ingenieros de plataforma. Si vamos un poquitín más allá, hay otro perfil que también os puede ser interesante, ¿vale? Porque en uno lo que hemos construido es la automatización, pero hay otro que es el SRE, que viene de Google. En Google hay un libro muy famoso, que es el libro de Google DS, Site Reliability Engineering, que es, vale, yo ya tengo todo esto puesto en marcha, yo ya lo he desplegado con lo que me ha dado el equipo de Platform Engineering, pero ahora, ¿cómo lo voy a operar? ¿Vale? Es aquí aplicar un poco ingeniería al trabajo de operaciones. Antiguamente era gente que simplemente le saltaba una alertita en un panel, ahora ya lo que estamos haciendo es observabilidad completa. Yo tengo alertas que pueden estar basadas en logs, que pueden estar basadas en métricas, que pueden estar basadas en trazas, puedo ver una llamada end-to-end de algo que ha llegado, sobre todo en sistemas complejos, de la petición del usuario hasta que ha llegado a la base de datos por todos los sistemas por los que haya pasado, pero ya no es simplemente que la CPU se va alta y aviso a alguien, no, tengo runbooks, tengo Service Level Indicators y Service Level Objectives que me indican, oye, ¿cómo tiene que funcionar esto? ¿Estoy dentro del presupuesto que tengo de indicador de servicio? ¿No estoy dentro del presupuesto? Que son los error budgets, y sobre todo también trabajamos en eliminar el trabajo repetitivo. Un SRE, un ingeniero de SRE, que es un ingeniero de operaciones, tiene que eliminar ese trabajo repetitivo y decir, no, mira, si me salta una alerta que se soluciona simplemente aplicando temporalmente más memoria a un servidor, yo no tengo que estar haciendo eso lo automatizo. Luego ya veremos el root cause para eliminar y para que no haga falta hacer eso, pero eliminar el trabajo repetitivo. Entonces, en el mapa de caminos, que es lo que os interesa a vosotros, ¿dónde podéis encajar o dónde os puede interesar? Primero tenemos lo que es Dev más DevOps, que es el delivery y la lógica de negocio, es decir, el cómo vamos a construir las aplicaciones y el cómo se van a entregar las aplicaciones. Sería un poco DevOps. Luego tenemos el Platform Engineering, porque ya hemos visto que para hacer esto bien necesitamos muchas cosas que son esas fórmulas reutilizables. Si a mí lo que me gusta es crear esas fórmulas reutilizables y el dar el servicio a los equipos, Platform Engineering. Si lo que me gusta es el observar, pero a un nivel de detalle importante y a un nivel de operación real, desde la perspectiva de aplicación y desde la perspectiva de sistemas, SRE, ¿vale? Pero ¿cómo empezar? Aquí yo os diría, no elijáis un título, no elijáis, yo quiero ser SRE, yo quiero ser DevOps, yo quiero ser desarrollador. No, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Yo como desarrollador me gusta resolver problemas de negocio, ¿vale? Entonces, lo que sí que os digo es aprender haciendo. Oye, todo este ciclo, probar todos los mecanismos. Uy, perdón, que me he pasado a la que queríais ver todos, pero me he pasado, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenéis es que practicar mucho el ciclo completo. Antes de decidir qué es lo que queréis hacer, yo practicaría con el ciclo completo. Me haría una aplicación simple con Docker, me montaría todo el CI/CD y la desplegaría a una nube. Sí que os digo, id hacia la nube, porque on-premises cada vez se usa menos, aunque todavía se usa. Aprended de observabilidad, tanto desde el punto de vista del desarrollo como desde el punto de vista después de la ejecución. Romped cosas aposta y arregladlas, pero no las arregléis en base, como sé que he roto este código, lo arreglo. No, la rompo, veo la observabilidad, veo qué es lo que ha fallado en la operativa, lo arreglo y vuelvo a empezar el ciclo completo. Sí que os digo que aquí en cuanto a salarios y expectativas, pues bueno, esto tengo aquí las fuentes, esto va cambiando mucho, tenemos los juniors 20, 35K, medios ya 36, 45K, senior 46, 60K y ya expertos
de más de 10 años, pues bueno, 61K, ahí pongo 80K, pero son muy variables, ¿vale? También esto varía mucho por ciudad, si estáis en remoto, si no estáis en remoto. Guardias como SRE, os va a tocar hacer guardias seguro, por ejemplo. Como Platform Engineering, no. Como desarrollador o como DevOps, a lo mejor también, ¿vale? Pero hay que verlo un poco. Pero más allá de esto, y esta ya es la última, yo os diría, la experiencia no son tanto años, ¿vale? Es haber vivido el ciclo completo. Entonces, yo antes haría una experiencia end-to-end, si os gusta esto que os he contado, miraría todas esas partes de todo ese ciclo y después me centraría en qué problema de los que se me han planteado en ese flujo completo es en el que me siento más cómodo y el que más me interesa. También os puede pasar que seáis un poco inquietos como yo, que cuando me pongo a trastear, lo que estoy trasteando en ese momento es lo que más me interesa y después a lo mejor es que tengo atención deficiente, pero después me pasa otro problema y me gusta ese otro problema, luego vuelvo al anterior y demás. Entonces, esto es un poco lo que yo os puedo contar desde mi perspectiva de DevOps en el pasado y de cómo yo veo que está evolucionando con Platform Engineering y SRE el perfil de DevOps. Entonces, si tenéis alguna duda, estaré ahora por aquí, que queda un minutillo, y espero que os haya interesado y que os haya aclarado un poco dudas, o a lo mejor os he generado más dudas después de esta charla. ¿De acuerdo?